Tardes, bienvenidos, muchas gracias. Para mí es un gusto presentar al profesor Ricardo Cos, con quien he compartido en la Facultad de Ciencias Económicas, la docencia, Teoría Técnica y Positiva 2. Ricardo Cos es miembro del Plan Fénix, es integrante de la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesor de la Diplomatura Tributaria también del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y es miembro vitalicio de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Le damos la bienvenida, le agradecemos desde ya estos aportes técnicos que van a colaborar para que todos podamos hacer los trabajos que nos corresponden. Bienvenido, voy a compartir pantalla, así se puede seguir visualmente la presentación del profesor. Bienvenido, Ricardo Cos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, si bien lo que tenemos en pantalla es la presentación de lo que voy a hablar, quería antes advertirles que como un anexo de la resolución 6000, de la resolución general 5536, salieron las documentaciones y constancias que acrediten la titularidad y evaluación de los bienes que están sujetos a blanqueo. Esto es un complemento de la charla que di el miércoles de la semana pasada, pero como esta resolución salió el lunes o martes, no recuerdo bien, de esta semana, ¿No lo escuchás acá? y amerita tener en cuenta esta situación porque es de significativa importancia la forma en que vamos a tener que justificar los bienes sujetos a blanqueo. Para darles una idea, por ejemplo, los bienes de cambio, para incluirlos dentro de un blanqueo, vamos a tener que, para probar su existencia y su evaluación, vamos a tener que aportar las facturas de compra. Las facturas de compra de la mercadería que vamos a blanquear la tenemos que aportar para poder probar que esa mercadería existe. Bueno, esta es una de todas las cosas que están dichas en este anexo que les recomiendo su lectura. Bueno, vayamos ahora a la moratoria. La moratoria está dictada en la ley 27743, como ya se adelantó, y está regulada por los decretos 608 del 2024 y la resolución 5525 de la Junta. Si podés, por favor, pasala primero. ¿Cuándo y cuáles son los requisitos para el acontecimiento, para el acogimiento? Bueno, van a ser las obligaciones vencidas al 31 de marzo del 2023, incluidos los planes de facilidades caducos o vigentes y las infracciones cometidas hasta dicha fecha. Les comento que lo vamos a ver en el transcurso de la charla, que existe un plan, perdón, existe un plan para la refinanciación de los planes vigentes, pero no se ha establecido un régimen de refinanciación para los planes caducos, así que supongo que, si bien no está nada dicho todavía con respecto a esto, atento a que no está nada dicho con respecto a esto, supongo que los planes de facilidades caducos al 31 del 3 del 2024 van a poder ser refinanciados con el renacimiento de la deuda que se ha producido a partir de su decaimiento. Ahora, es interesante llamar la atención que no se dice absolutamente nada respecto de los planes de facilidades de pago caducados después del 31 de marzo del 2024 y hasta el momento en que se pueda formular el acogimiento. Es decir, tenemos un espacio intermedio que no está previsto
qué es lo que se tiene que hacer con esa historia. Pareciera ser que queda fuera de moratoria. Como el acogimiento puede formularse entre el 12 de julio del 2024 al 9 de diciembre del 2024, insisto, no hay nada dicho para aquellos planes que caduquen entre el 31 de marzo del 2024 y el 9 de diciembre del 2024. Esos planes no se podrían incluir en una refinanciación del plan de facilidades de pago. ¿Cuáles son los requisitos para la adhesión? Tener presentadas las declaraciones juradas o liquidaciones determinativas, originales o rectificativas de las obligaciones a regularizar, declarar el CBU en el cual se va a debitar el importe de cada una de las cuotas del plan de facilidades de pago y tener vigente el domicilio fiscal electrónico. Una de las cuestiones importantes que hay que tener en cuenta y que está dicho varias veces durante todas las normas que estuvimos comentando al principio, es que este plan es, el pago de este plan es al contado o mediante los planes de facilidad de pago que se establecen. Y son las únicas formas aceptadas. No se admiten las compensaciones, no se admiten las compensaciones de los saldos a favor, que todos sabemos que existen y que son significativos. Pasar lo siguiente, por favor. ¿Qué conceptos quedan incluidos? Quedan incluidos todos los conceptos en discusión administrativa o contencioso administrativa, en tanto el contribuyente se allane incondicionalmente en forma total o parcial de la discusión que está manteniendo con el fisco, renuncia a toda acción y derecho, incluso la de repetición sobre las sumas que están incorporadas al plan, y asuma el contribuyente el pago de las costas y de los gastos causílicos. Una aclaración importante que establece la normativa es que el allanamiento no será interpretado como un reconocimiento de similares obligaciones por periodos fiscales posteriores a los que se hayan regularizado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que no se le aplicará al contribuyente la doctrina el comportamiento propio para ver qué pasa con la situación futura. Por favor, pasar a la siguiente. Seguimos con cuáles son los conceptos y deudas incluidas. Están también las deudas prescriptas sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o penal económica, las deudas prescriptas, las del aporte solidario, las de los agentes de retención y percepción por la omisión de actuar como tales o por el importe retenido o percibido que no se hubiera ingresado. Y toda obligación fiscal que no se encuentre expresamente excluida, comprendiendo dentro de ellas los planes incluidas en los planes de facilidades de pago vigentes o caducos al 31 de marzo del 2024. Vamos a la siguiente, por favor. Me olvidé de decirle algo con respecto a las obligaciones a las obligaciones de los agentes de percepción que no han actuado como tales. En este caso, se remiten los intereses, en este caso se remiten los intereses que hubieran correspondido por no haber actuado como agentes de retención como corresponde, ya que si las empresas están regularizando la situación, entonces han quedado vigentes los intereses y esos intereses quedan
remitidos. Acá me llamó mucho la importancia que se le dio en esta moratoria a las deudas del Código Aduanero y las deudas en juicio. Yo supongo que esto está motivado por la experiencia que tiene el actual o la incidencia que ha tenido la actual administradora tributaria, que es una reconocida especialista en derecho aduanero y es abogada. Y hay algunas cuestiones que van quedando un poco en agua de borrajas, como por ejemplo lo que les conté del stock de mercadería que va a ser blanqueado. Todo esto para decirles que las multas del Código Aduanero, incluido el contrabando menor, están, y excepto todas las demás que se determinen en función de las importaciones y las exportaciones. Realmente me sorprendió esto del contrabando menor, entonces fui al Código Aduanero y obtuve que son aquellos contrabandos de hasta 500.000 pesos y que tienen una sanción de 2 a 10 veces y el decomiso de la mercadería. Todo esto pareciera ser que está incluido dentro de los conceptos en el mercado, dentro de los conceptos de la moratoria, pero no queda eximido de todas las multas, no queda eximido como el resto de las multas. También pueden ingresar los responsables solidarios de los contribuyentes y en este caso va a hacer falta que el responsable solidario identifique al contribuyente por el cual está realizando la regulación y no tendrá que presentar las declaraciones juradas rectificativas. Bueno, a ver si hay algo más. Pasa a lo siguiente, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones que quedan excluidas? Quedan excluidas dos tipos de obligaciones, objetivas y subjetivas. Dentro de las objetivas encontramos los aportes y contribuciones para obras sociales, para las ART, el SUS de los empleados para servicio doméstico, las cotizaciones previsionales, solamente las cotizaciones previsionales del monotributo, el resto de las obligaciones del monotributo quedan adentro, y no tengo idea qué pasa con las obras sociales del monotributo, porque las obras sociales del monotributo también deberían quedar afuera en virtud de la generalidad de la exclusión objetiva primera que nombramos. El seguro de vida obligatorio también queda excluido. El RENATEA, es decir, todo el régimen de las cuotas correspondientes a aportes y contribuciones de RENATEA y RENATRE, los tributos y multas por infracciones al régimen de equipaje, que también tiene que ver con la cuestión aduanera, los intereses resarcitorios, punitorios, multas y demás accesorios relacionados con estos antecedentes. Y también está excluido el decaimiento de los beneficios de regímenes promocionales que conceden beneficios fiscales. Tengamos en claro entonces que si yo tuve un régimen promocional que decayó por el incumplimiento de alguna de las pautas, ese mecanismo, ese régimen no puede revivir solucionando el problema de la deuda impositiva a través de alguno de estos recursos.
Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las exclusiones subjetivas? ¿Cuáles son las exclusiones subjetivas? Y acá vamos a empezar a ver la importancia que está teniendo toda la cuestión judicial en estos temas. Quedan excluidos los declarados en quiebra cuando no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, los condenados en segunda instancia, antes del 8 de julio del 2024 por alguno de los delitos previstos en el Código Aduanero o la Ley Penal Tributaria, delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de las obligaciones propias o de terceros. Fíjense que estamos hablando de condenados en segunda instancia, es decir, primera instancia y Cámara. Las personas jurídicas en las que los directivos hayan sido condenados con condena confirmada en segunda instancia por alguna de las cuestiones anteriores, y también los agentes de retención y percepción que estuvieran procesados en firme y elevada la causa de juicio oral por la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la ley penal tributaria. En este caso, recordemos que los delitos previstos es la de retención de las es decir, no depositar en fecha de vencimiento las retenciones transcurridos 30 días luego de su vencimiento. En este caso, superados los mínimos establecidos en cada uno de los casos, va a calificar como puede calificar como una deuda apta para ser tomada por la ley penal tributaria. Bueno, a ver si tenemos algo más. No, pasala por favor. ¿Cuáles son los efectos del acogimiento? Es la suspensión de las acciones penal tributaria, aduanera y de los recursos de seguridad social en curso. Se interrumpe el curso de la prescripción penal, es decir, al suspenderse las acciones penales y tributarias, por supuesto que estas acciones se seguirán si por algún motivo no se puede beneficiar, no se puede cumplir con el régimen de esta moratoria. La interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera denunciado o efectuado la denuncia penal a ese momento, o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentra la causa, siempre y cuando la misma no tuviera sentencia firme. La interrupción del curso de la prescripción penal significa que cuando se renueva el plazo por algún problema generado por la falta, por defecto de acogimiento o caducidad del plan, se va a contar desde cero la prescripción, con lo cual opera como un verdadero reconocimiento de deuda, aquello que se incorpore al régimen. Y la extinción de la acción penal en la medida que no exista sentencia firme a la fecha respecto de todos los partícipes de los actos delictivos, los imputados por delitos fiscales comunes del régimen penal tributario, y igual efecto cuando se cancele por cada imputado la deuda que le fuera exigible de forma individual. Es decir, que cada uno de los imputados imputados dentro de un régimen penal tributario, si tuvieran parte como para poder separar la obligación en cada uno de los temas, los puede ir cancelando por separado cuando son exigibles en forma individual y no la de todos los imputados. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos, qué otros más efectos de acogimiento tenemos?
la extinción de pleno derecho de la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad al 8 de julio del 2024, en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha. Y la FIP queda dispensada de hacer la denuncia penal cuando las obligaciones son canceladas con anterioridad al 8 de julio, hubieran sido canceladas con anterioridad al 8 de julio del 2024. Es decir, que todo lo posterior también queda subsumido dentro de los beneficios de la moratoria en la medida en que se hubiera cumplido ya con la obligación tributaria. Quieren pasar al siguiente. Respecto del código aduanero, los efectos que tiene el acogimiento es que no queda registrado el antecedente en la medida que no exista sentencia firme a la fecha del acogimiento, con lo cual no va a haber reincidencia en esos casos. La cancelación total de los tributos a la importación y exportación va a producir la cancelación de la acción penal aduanera, la cancelación de la multa mínima de las infracciones producirá la acción penal aduanera, excepto en la infracción de contrabando menor. Claro, habíamos visto que el contrabando menor se podía ingresar en el régimen de moratoria y por lo tanto no da lugar a la reducción a la multa mínima, sino que tiene que cancelarse en su totalidad. Y también la cancelación de la multa mínima para aquellos cuyo monto no se determina en función a los tributos a la importación, que son los más importantes que existen. Pasemos a la siguiente, por favor. Respecto del SUS, los efectos del acogimiento es, en todos los aspectos, la cancelación de contado mediante el plan de facilidad de pago de los aportes y contribuciones, que va a producir la extinción de la acción penal sin perjuicio de que los aportes y contribuciones de obras sociales no se encuentren regularizados. Es decir, que todo esto, que ustedes saben que hay que cancelarlos, las deudas de seguridad social para que se levante la obligación, se levante la restricción penal, pero en este caso, como las obligaciones quedaron fuera del régimen, se va a poder mantener, se va a poder salir de la acción penal a pesar de tener este tipo de deuda. Esta disposición creo que es de suma importancia para los contribuyentes. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la caducidad del plan de pago? Se reanuda la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera o de la seguridad social, es decir, como de la misma manera que se suspendió, cuando se caduca el plan de facilidad de pago, entonces ahí, a partir de ahí, empieza nuevamente a contarse sin perder el tiempo, sin perder todo el plazo transcurrido, porque de lo que nos estamos preocupando es de qué es lo que pasa cuando cae, cuando el plan de pago que provocó la suspensión de la acción penal genera posteriormente este renacimiento. Obviamente queda habilitada la FIP también para poder aplicar las sanciones correspondientes, o mejor dicho, hacer la denuncia penal correspondiente, y va a importar el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria o aduanera y de la seguridad social. Ahora fíjense que también dentro de que estamos en presencia ya no de una suspensión, sino de una interrupción del plazo, ahora se va a empezar desde cero a contar el plazo, con lo cual todo el periodo transcurrido antes del acogimiento se pierde. La siguiente, por favor.
Bueno, ustedes tienen en pantalla las adhesiones, el régimen tal cual lo tenemos hoy, a partir de las fechas que se han establecido en las normas, traducidas a las fechas que considero que son las que corresponden. Les hago la salvedad que todos los casos anteriores, por lo menos que yo recuerde, fue el fisco el que estableció las fechas en definitiva. Y en este caso no lo ha hecho. Por eso fue todo un trabajo arduo llegar al establecimiento de estas fechas, que yo les pido, por favor, que ustedes las tengan en cuenta, pero que las revisen, porque realmente uno tiene miedo que por un día eh, aconsejar a alguien que se presente o que deje de presentar le genere la caída de todos los beneficios. Hay condonaciones que van del 70 al 20% en función del momento en el cual se acoplan al régimen, y hay una condonación del 100% de las multas que están incorporadas dentro del plan del régimen de regularización. Lo que sí es importante tener en cuenta es que el acogimiento de los 3 primeros tramos, el que llega hasta el 10 de octubre del 2024, se establece que deben ser pagados en la deuda en un plazo, en un de contado o en hasta 3 cuotas. Y recién en los últimos 2 casos vamos a tener los planes más prolongados de la PUC, que dentro de un rato los vemos. Pasamos la siguiente filmina. ¿Cuáles son los beneficios, cuáles son las condonaciones de intereses resarcitorios y punitorios que se devenguen hasta la fecha de el acogimiento por las multas? Acá cabe la duda de si este beneficio es para todos los intereses resarcitorios y punitorios de las obligaciones fiscales canceladas antes del 31 de marzo del 2024. Y lo que queda condonado son los intereses resarcitorios incorporados a los planes de facilidades de pago relacionados con los anticipos ordinarios y extraordinarios o pagos a cuenta que hayan sido debidamente cancelados antes del 31 de marzo. Y cuando esos anticipos, cuando esos intereses correspondan a anticipos ordinarios o extraordinarios que dejaron de ser exigibles por las presentaciones efectuadas por los contribuyentes antes del 12 de julio del 2024 o por las declaraciones juradas rectificativas que deban presentarse en virtud de la resolución, en virtud de la regulación. ¿Qué quiere decir todo esto? En la medida que la deuda se haya pagado, la deuda de anticipo se haya pagado antes de la fecha mágica del 31 de marzo del 24, quedan remitidos los intereses. ¿Y qué pasa con los intereses que correspondan a presentaciones de declaraciones juradas, a anticipos correspondientes a declaraciones juradas que ya han subsumido el concepto dentro del importe a pagar? En estos casos, la presentación va a generar la absorción de estos intereses y la desaparición de los mismos, es decir, los intereses del anticipo más los intereses del anticipo que ha quedado fuera de pago, inclusive cuando dichos accesorios están en discusión en el Tribunal Fiscal, porque fíjense ustedes que es no solamente los intereses resarcitorios
sino que son también los intereses punitorios. Es decir, que tenemos a todos los, este, a todos los todo tipo de intereses. Bueno, vamos ahora a la siguiente, que son los planes de la AFIP. ¿Cuáles son los planes de la AFIP? Las cuotas, ¿de qué manera son? ¿Qué características tienen? Las cuotas son mensuales y consecutivas. El importe mínimo del pago a cuenta y del componente capital de cada cuota será como mínimo de 2.000 pesos. La cancelación de la deuda será al día de la cancelación del pago a cuenta o en su caso de la presentación del plan. Se podrá presentar por única vez la cancelación anticipada total del saldo de la deuda a partir del mes en que se produzca el vencimiento de la segunda cuota. Y la tasa de financiamiento es la tasa del Banco Nación para descuento de documentos comerciales que se indican en cada una de las etapas del plan. Vamos a pasar a las etapas del plan en la próxima. Acá tenemos las etapas del plan. Fíjense que la tasa del Banco Nación va a bajar para las dos primeras y es el mismo para las empresas medianas y mayores, y el resto de los contribuyentes. Las cuotas máximas van aumentando para las dos primeras, van de 60 a 84, pero luego bajan abruptamente a 48 y 36 para los casos o los tipos de contribuyentes previstos en cada caso. Vamos a la siguiente. Acá tenemos lo que les adelanté antes, que es la refinanciación de los planes vigentes al 31 de marzo del 2021. Fíjense que no dice nada si ese plan vigente caducó después del 31 de marzo del 2021. Y fíjense que tampoco dice nada respecto de la refinanciación de planes que no estaban vigentes al 31 de diciembre del 2023. Estos dos universos están fuera de la moratoria, no están incluidos por lo menos hasta ahora, salvo que se dicten nuevas normas con respecto a estos temas. Respecto de los planes vigentes al 31 del 3 del 2024, se mantiene la fecha de consolidación original a todos los efectos. Los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de consolidación original van a ser condonados por el equivalente al 30%, quiere decir que va a haber que calcular nuevamente cuál es la deuda correspondiente a estos temas, de tal manera de poder reducir el capital adeudado, y ese capital adeudado se va a poder pagar exclusivamente al contado o en hasta 3 cuotas. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa de vuelta con los planes de facilidades caducados al 31 de marzo del 2024? Ahí se me ocurrió como respuesta decir lo siguiente. En este caso, la deuda del plan caducado retoma la composición de acuerdo con la normativa que existe en cada uno de los regímenes de facilidades de pago como renacimiento de la obligación tributaria contenida en el régimen de facilidades de pago. Y esa deuda es la que esa deuda original que ya salió del plan de facilidad de pago, es la que va a poder volver a
un régimen de facilidad de pago de este régimen, de esta moratoria. Ahora, insisto, no, lo anterior es una interpretación, creo que es razonable, no estoy seguro, creo que sí. Y la otra cuestión, que son las moratorias o los planes de facilidades de pago que venzan después del 31 de marzo del 2024 y hasta el mes de diciembre del 2024, que es la última fecha, el 19 de diciembre, con respecto a eso no se dice nada, no se dice absolutamente nada. A lo mejor lo que se quiere hacer es que en esos planes de pago que han vencido después del 31 de marzo, también renazca la deuda original, tal como los vencidos antes. Pero sinceramente yo hubiera preferido que lo hubieran dicho en alguna de las normas para poder atenerse a estas circunstancias. Y en los regímenes anteriores, todas estas cuestiones por lo general generaban refinanciamientos especiales, cosa que en este no se lo ha hecho. En este se lo ha dejado sin definición, como aplicándolo en función de lo que cada uno de los contribuyentes tenga previsto hacer, ¿no? Porque en definitiva esto es un problema que deberá ser resuelto. Vamos a la próxima, por favor. Con respecto a las infracciones formales cometidas hasta el 31 de marzo del 2024, acá hay una primera pregunta, porque hay una liberación de multas y demás sanciones que no estén firmes ni abonadas. ¿Esto opera para todos los contribuyentes o opera solamente para los contribuyentes que se han incluido en la moratoria? A mí no me queda claro de que queden afuera ni que exista la restricción. Es decir, si yo cumplí este, con la obligación tributaria, pero permanece vigente la multa por una infracción formal, entonces en ese caso vamos a mirar si se ha incorporado al régimen de facilidades de pago o no, porque si se metió en el régimen de facilidades de pago, entonces le cabe la liberación. Y si no se metió, ¿cabe la liberación? Yo creo que sí, porque la norma no limita a los que se han metido en el régimen, sino que incluye también a los que no se han metido en el régimen. Pero bueno, esta es una de las cosas que tendremos que ver más adelante, a ver cómo se siguen dando los acontecimientos. Cuando, por supuesto, todo esto estoy hablando cuando, tanto cuando yo puedo solventar el problema de la infracción formal con posterioridad, como cuando no puedo hacerlo con posterioridad, porque en este último caso, en este segundo caso, va a ser una cuestión de pleno derecho. Se produce la liberación simplemente por la existencia de este beneficio, de este régimen beneficioso. Vamos al siguiente, por favor. Bueno, acá es donde tenemos más dudas. ¿Por qué? Porque habla de infracciones materiales de vengada. Fíjense, las infracciones materiales de vengada no existen. Lo que existen son las infracciones materiales aplicadas o no aplicadas, pero no de vengada. Las infracciones materiales no se devengan, se aplican en función de un sumario. Se aplican en función de un sumario. Por lo tanto, no sé qué quiere decir vengada.
Devengadas querrá decir todas las infracciones materiales que se produjeron antes y que tenían la posibilidad de ser generado un régimen de que fueron subsumidas en función de hechos posteriores o la obligación que hubiera sido de lo único que está hablando es de aquellos sumarios que se hubieran iniciado para aplicar y no con respecto a la aplicación de nuevos sumarios. La verdad que me trae muchas dudas la utilización de la palabra devengadas en este tema. De vuelta, la misma pregunta. ¿Es para todas o es para todos los contribuyentes o es solamente para los contribuyentes que se han adherido a moratoria? Lo mismo que dije para las formales, lo digo para las materiales. Lo que sí es interesante es que quedan condonadas, cualquiera sea la actitud, que quedan condonadas de pleno derecho siempre que la obligación principal hubiera sido cancelada al 31 de marzo del 2024 o que se incorpore en este régimen, ¿no? Por supuesto, este beneficio operará siempre que no se encuentre firme ni cancelada a dicha fecha porque básicamente no se va a poder pedir la repetición, pero no se va a poder pedir la repetición porque lo dice esta ley y además porque las sanciones no se repiten, nunca se han podido repetir. Vamos al siguiente, por favor. Dentro de la liberación de las multas y sanciones se incluirá la baja en el REPSAL. Ustedes saben que el REPSAL es un régimen de información para aquellos empleadores que han generado algún tipo de incumplimiento de sus obligaciones de seguridad social, se da de baja de ese lugar. No se considera que existe reiteración de infracción cuando se cometa una infracción de la misma naturaleza sin que exista resolución o sentencia firme. Sí, esto lógicamente, porque si hay sentencia o al momento de la nueva comisión, el contribuyente responsable no va a ser una reiteración, sino que va a ser una reincidencia. Lo que me está queriendo decir, entiendo yo la norma, es que la reiteración, ustedes recuerdan que la ley de procedimiento tiene ha quedado explicitada las dos figuras, la reiteración y la reincidencia. La reiteración significa cuando uno ha cometido la misma infracción más de una vez, cuando las siguientes veces, cuando se comete nuevamente la infracción, todavía no hay sanción firme sobre la primera. Ahí hay reincidencia. Cuando sí hay sanción firme después de después de cuando sí existe la sanción firme, en ese caso sí corresponde la aplicación de la otra figura. Respecto de esto, yo lo que entiendo es que me quitan el conteo de la reincidencia. Pero bueno, es una interpretación que creo que es la que cierra el concepto. Si no hay sumario administrativo que corresponda aplicar a una multa o sanción, entonces esta condonación a la fecha de entrada en vigencia del régimen queda derogado, queda como si no se hubiera iniciado. Y vamos, creo que ya estamos en la última, no es la última. Vamos a la siguiente. ¿Qué va a hacer la FIP en el caso, que
en el caso que se incumplan con las obligaciones. Va a proceder con las acciones destinadas al cobro de la deuda, y se va a declarar el rechazo del plan de facilidades de pago por no cumplir las condiciones previstas, y de producirse la caducidad del plan de facilidades de pago se iniciará una nueva ejecución por el saldo adeudado por dicho plan. Pero pregunto, por el saldo adeudado, ¿se van a mantener las quitas o se pierden? Porque de lo que habla es de la ejecución del saldo adeudado del citado plan. El citado plan tiene las quitas. Entonces, cuando se produce la caducidad, las quitas se vuelven atrás. Parece que no. Parece que se mantienen las quitas y lo que se ejecuta es el plan. Ya con las reducciones de multas y con las reducciones, no se pierde nada de lo que se ha ganado con el acogimiento de la nueva ley. Obviamente, no se encuentran sujetos a reintegros o repetición los importes ingresados antes del 31 de marzo del 2024, un concepto de intereses, resolutivo definitorio y multas, dicen. Yo creo que las multas nunca se puede pedir la repetición de las. Bueno, yo ya llegué hasta aquí, creo que acá ya hemos terminado con todo. Me pongo a disposición, les agradezco mucho que me hayan escuchado y me pongo a disposición de ustedes para las dudas que tengan. Yo tengo varias, pero bueno, a ver cuáles son las dudas que tienen ustedes. ¿No tenemos preguntas? A ver, Rodrigo, ¿estás? A ver si tengo alguna. No, hay comentarios. Acá hay una pregunta, perdón que me meta, me parece que ayer dijeron que para saber si están o no condonadas multas, hay que esperar que aparecen cuentas tributarias y que el sistema no es instantáneo. Convengamos que esto de depender de la computadora de la administración tributaria no nos da mucha seguridad jurídica a los habitantes, pero bueno, está bien, está bien. Todos sabemos que arriba de la Constitución Nacional están los aplicativos, pero bueno, esto que ¿está dicho por el fisco o está dicho por quién? No, acá hay un comentario de una participante de este webinar. Ah, bueno, esperemos que no sea así. Esperemos que la duda se solucione antes. Rodrigo González Cable le responde que podría interpretarse que lo que mencionás estaría relacionado con una posible corrida sistémica para condonar de oficio ciertas multas que entren en una definición que realizarán las áreas de AFIP. Está bien, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Esperemos que eso suceda, pero la verdad que es un poco la gran duda, y creo que tenemos todos, creo yo que tenemos todos, es si la desaparición de las multas va a ser para todo el mundo o solamente para los contribuyentes que entren en el régimen de moratoria. Por lo menos yo no lo vi, y si está no me di cuenta, yo no lo vi por escrito. Entonces, como la ley no distingue
el intérprete tampoco puede distinguir. Si la ley no distingue, entonces quiere decir que entra todo el mundo, no solamente los que entraron en la moratoria. Pero bueno, no lo sé, no lo Acá sé. hay, acá hay una pregunta. Dice, presentan declaraciones juradas adeudadas ahora. ¿Se puede incluir la deuda? Yo creo que sí, porque este régimen está en marcha desde el 12 de julio. El régimen está en marcha desde el 12 de julio y llega hasta el 9 de diciembre. Perdón. No obstante eso, yo recomendaría presentarlo junto con el acogimiento a la moratoria. No lo presentaría solito y lo tiraría a la pileta de natación, ¿no? Por un principio conservador, yo presentaría todo junto, la declaración jurada reivindicativa junto con el formulario de acogimiento, que creo que al día de hoy no existe, creo, no estoy seguro. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos, Ricardo Cos. Fue muy claro, como siempre. Hace una gran ayuda. Y quiero dar el uso de la palabra al contador Rodrigo González Cabo, que va a hacer una invitación del próximo webinar del SEAT. Bueno, muchas Bueno, gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a los asistentes también. Rodrigo. bueno, sí, muchísimas gracias. Siguiendo este ciclo, luego de las dos exposiciones que ha hecho Ricardo estos 2 miércoles, la tercera presentación va a ser el lunes próximo, el lunes 5 a las 18. En esa exposición vamos a tratar los temas de reforma laboral y temas relacionados con seguridad social, y el expositor va a ser el doctor Pablo Salpeter. Así que queremos invitarlos también a participar de esa tercera charla del Conversando con el SEAT, dedicado a esta interesante temática, porque creemos que también puede ser de utilidad para muchos de ustedes. Bien, todos invitados, usaremos el mismo link para conectarnos. Así que le agradecemos otra vez al profesor Ricardo Cos, a todos los asistentes. Y bueno, les deseamos excelente semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, la verdad que fue muy buena la exposición. Muchas gracias. Bueno, la Gracias, exposición. Ricardo.